Sultano, hoy empezamos dentro del ciclo de conferencias 36-75 con el marco militar. La primera conferencia es Franco militar, que le va a dar Manuel de Vicente. ¿Cómo es que te has inclinado por él? Pues mira, considero a Manuel de Vicente uno de los primeros expertos en la historia de la guerra civil desde el punto de vista militar. Ha hecho una investigación exhaustiva en los archivos militares, ha estudiado los partes de guerra de ambos lados y ha sacado unas conclusiones muy interesantes recogidas en su historia militar de la guerra civil española. Por lo tanto, creo que está especialmente bien situado para hablarnos de Francisco Franco, el militar, viendo sus actuaciones no solamente en la guerra civil, sino anteriores en la guerra de Marruecos. Bien. Pues es que eso, siempre que se piensa en Franco como jefe de Estado, parece que se deja como en un segundo lugar a la parte militar, que fue clave para la historia, para su personalidad y para el papel que desempeñó en la historia de España. Así es. Bien. Pues bueno, cuando quiera vamos a escucharle. Muy bien, muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos todos. En primer lugar, tengo que agradecer estas pocas palabras que mi amigo Dani Quindelán ha hecho de mi vida. Insiste que soy un investigador, soy un aficionado. Lo que he hecho ha sido para pasármelo bien, no tengo ningún mérito. Lo que voy a decir, las palabras mías que me sigan, no soy un especialista en Francisco Franco. Soy un lector, podríamos decir que apasionado, de sus escritos militares. No voy a presentar a Franco porque es conocido de todos, pero sus largos años de gobierno han ocultado su vida como profesional militar. Fue un magnífico profesional militar y yo voy a intentar esta tarde demostrárselo. He preparado una presentación tipo empresarial para que facilitara a todos seguir la conferencia. Habitualmente a un oficial militar se le juzgan por una serie de parámetros o de valores, ¿no? Primero la vocación, el médico, el sacerdote y el militar. Son tres profesiones en las que la vocación es fundamental. Bueno, pues Franco tuvo una vocación militar temprana, clara y firme. Ingresó en la Academia de Infantería, no recuerdo bien, pero por ejemplo con 14 años, no recuerdo exactamente la edad. Otro parámetro importante de un profesional es la capacidad de mando. Y eso lo demostró Franco en los 14 años que estuvo guerreando en Marruecos con tropas de asalto, con tropas de choque, las tropas más duras. Y era un jefe respetadísimo. La ejemplaridad del mando. Franco permanentemente dio un ejercicio de ejemplaridad. Mi padre, que convivió con él en Marruecos, mi padre era artillero y los artilleros tenían que dar servicio a la legión y a los regulares, y pudo convivir con él. Me ha recordado desde pequeño que cuando todo el mundo se iba, después de días duros de frente, se iba al casino en Melilla o en Ceuta a gastarse el poco dinero que tenían, Franco se quedaba estudiando. Por las noches, cuando la gente de su propia unidad estaban tomando copas, pues él estaba estudiando. El valor, otro parámetro fundamental de un militar. La bravura y el arrojo
estos tres valores suficientemente acreditados en su vida. La frialdad, para analizar y reaccionar en situaciones dificilísimas, en que está en juego la vida. La frialdad de Franco era proverbial. La disciplina, férrea. Disciplina para él y para los demás. Hay muchos ejemplos, podría contar anécdotas, pero no da tiempo. Escritor, militar, intelectual. Escribió Raza, el diario de la bandera, y luego ya, siendo jefe de Estado, masonería. Y el último parámetro que para mí es fundamental para valorar a Franco como militar es que fue el general más joven de Europa, equivalente a Napoleón Bonaparte. Franco como táctico. Franco estuvo desde 1913 hasta 1927 permanentemente en guerra en Marruecos. En el año 13, el fundador de los regulares era una fuerza de indígenas con oficiales españoles, que se hizo para evitar la sangría de los soldados que les tocaba ir al servicio militar y les destinaban a África con grandes pérdidas, ¿no? Entonces, es muy significativo que el fundador de los regulares, que fue el general Dámaso Berenguer, un gran general que luego fue el que sustituyó a Primo de Rivera en la jefatura del Estado, pues bien, Dámaso Berenguer lo primero que pidió fue que el segundo jefe de los regulares fuera Franco. Y eso es muy significativo, porque entonces Franco creo que era capitán. No estoy seguro de esto, pero vamos, era un cargo de un nivel de oficial bajo, ¿no? Y eso se repite con la Legión. Cuando se funda la Legión, ya en el año 1920, por Millán Astray, vuelve a suceder lo mismo, que Millán Astray exige que el segundo jefe de la Legión sea Franco. Y eso ya quiere decir que los hombres más significados en la guerra de Marruecos, los hombres que crean las unidades de choque, un inciso, los regulares son la unidad o unidades que tienen más medallas militares y laureadas de toda España. Unas unidades que desde Marruecos hasta el final de la guerra civil nuestra fueron unidades de choque de enorme valor, enorme valentía y enorme eficacia. Pues igual pasó con la Legión. La Legión legendaria, allí en Marruecos, se hizo con Millán Astray, pero se hizo también con Franco. Así que el que inculcó la disciplina y la organización fue Franco. Millán Astray, como saben todos ustedes, un hombre que era tuerto y manco, de heridas de guerra. Era un hombre muy valiente, impetuoso. Y Franco fue un hombre sistemático, ordenado, disciplinado, controlador. Bien, ¿por qué digo esto? Es para justificar que Franco fue un gran militar táctico. Todo el mundo quería tener a Franco a su lado. Hay dos hechos, entre los muchos, porque 14 años que estuvo Franco combatiendo en Marruecos, sin parar, sin descanso. Bueno, a excepción de una herida que tuvo en el vientre muy grave, que estuvo unos meses hospitalizado. Pues hay los dos hechos para mí más significativos en que se manifiesta la capacidad táctica de Franco. Son la retirada de Saue en otoño de 1924
Todo el mundo ha oído hablar de Anual, desastre de Anual, 10.000, 12.000 bajas. La retirada de Sahagún era la ciudad sagrada y santa de los bereberes, que costó mucho tomarla, y la tomó precisamente Dámaso Berenguer. Pues hubo que retirarse. La retirada es la operación militar más difícil, porque es cuando el enemigo, tú te tienes que retirar, el enemigo aprovecha para machacarte. Tu personal está a lo mejor desmoralizado, tienes con urgencia que seguir tu camino, pase lo que pase, y en ese territorio tan montañoso que era Marruecos, había una cantidad de oportunidades de atacar a alguien que estaba retrocediendo enorme, ¿no? Quien permitió hacer la retirada de Sahagún fueron 6 banderas de la Legión, y el jefe de las 6 banderas era Franco. Y para que la gente se pudiera retirar, primero la Legión tenía que adelantarse contra el enemigo, tomar las posiciones altas para poder proteger la retirada, y cada vez que había que tomar una posición había una mortandad, porque los bereberes no dejaban las alturas fácilmente, ¿no? Entonces no me puedo explayar, pero la retirada, no sé exactamente, pero fueron del orden de 4.000 a 5.000 bajas españolas, y fue una retirada de más de 100 kilómetros, sin caminos, en montaña, con unas dificultades tremendas, porque el enemigo estaba siempre en posiciones favorables y los españoles tenían que ir por los valles, cruzar desfiladeros, los machacaban. El segundo, no me puedo extender. Segundo, el desembarco de Alhucemas. La guerra de Marruecos, que duró desde 1909 a 1927, o sea, 16 años, se resolvió por el desembarco de Alhucemas. Fue vital. Pues bien, eso se hizo en colaboración con los franceses, porque los bereberes, y concretamente, no me sale el nombre ahora, Abdelkrim, estaba entrando ya en la zona francesa, no solo en la española. Entonces, los dos países hicieron Alhucemas. En Alhucemas el momento crítico son varios días, es un desembarco naval, en la Legión tiene un papel preponderante y Franco. Y en un momento determinado, Primo de Rivera, que era el que dirigía la operación, le ordena a Franco que se retire. Y Franco no se retira. No se retira y consigue asaltar el núcleo fundamental bereber. Y ese fue el motivo por que le dieron el generalato a Franco. O sea, fue un gran triunfo de España, como fue el desembarco de Alhucemas, se debió a la osadía de Franco y a que no cumplió las órdenes que le habían dado. Y con todo esto lo que quiero decir es que fue, a mi juicio, un militar excepcional. Valiente, eficaz, sistemático, ordenado, ejemplar. Cuando acaba la guerra de Marruecos en el año 27, desaparece Primo de Rivera, viene un nuevo presidente de gobierno, que es Dámaso Berenguer. Franco se queda sin trabajo, porque la guerra acaba en Marruecos. En Marruecos empieza una época de colonización. Bueno, pues entonces a Franco, y eso demuestra el prestigio que tenía, el rey Alfonso XIII le nombra el primer director de la Academia Militar de Zaragoza. A lo largo de los años 20 hubo un enfrentamiento entre artilleros y el resto de las armas
porque los artilleros se negaron a ascender por méritos de guerra y decían que los ascensos tenían que ser por antigüedad siempre. Los restantes armas no. Y hubo un enfrentamiento que también es muy largo de contar. Y entonces lo que se pretendió con la Academia Militar de Zaragoza es que todos tuvieran 2 años o 3 años en común para que toda la oficialidad española fueran compañeros y que no hubiera enfrentamientos entre las armas. Pues bien, Franco organizó la Academia y la Academia hoy en día de Zaragoza se sigue rigiendo por los principios y por la filosofía y por el tipo de moral que inculcó Franco a la Academia. Es decir, que no solo fue un militar en el campo de batalla, sino que fue un intelectual que emprendió la labor de profesionalizar a la oficialidad y además homogeneizarla y hacerla unida, ¿no? Es otra faceta. Otra faceta de Franco es la jefatura de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor es el hombre que desarrolla la batalla. ¿Sí? Es el puesto más importante, el más difícil, porque ya no es táctica. Un jefe de Estado Mayor tiene que desarrollar la estrategia. Es el que conjuga los elementos que dispone, el que hace el orden de batalla, etc. Pues Franco también fue jefe de Estado Mayor. En octubre del 34, con la revolución de izquierdas, la revolución de Asturias, fue un levantamiento contra el gobierno republicano de los socialistas que no quieren reconocer, pero que está suficientemente acreditado. Fue simultáneamente en Cataluña y en Asturias. El resto de España fracasó. En Cataluña duró muy pocos días, pero en Asturias los mineros mantuvieron durante casi un mes una rebelión, una revolución con quemas de iglesias, quemas de casas, matanzas, asesinatos. Se robó el oro del Banco de España de Oviedo, se asaltó la fábrica de armas de Trubia, en fin. El presidente de la República, que entonces era de derechas, le encargó a Franco que primero como asesor y luego como jefe de Estado Mayor, que organizara el control de la rebelión con tropas de Marruecos. Y así lo hizo y consiguió extirpar la revolución. Eso fue en octubre del 34. En mayo del 35 se le nombra jefe del Estado Mayor Central del Ejército. Entonces era el puesto más importante de la jerarquía militar de España. Es el equivalente hoy en día al jefe del Alto Estado Mayor, ¿no? Conjunto. Bueno, pues son 2 experiencias que demuestran que Franco estaba capacitado no solo para ser un táctico y combatiente, sino para ser un estratega. No tengo tiempo para decir más cosas, porque lo más importante viene ahora. El pensamiento estratégico de Franco, donde lo demuestra en nuestra guerra civil. ¿Cuáles son las ideas básicas de Franco como estratega? Primero, el mando único, militar y político. Eso parece que es de sentido común, ¿no? La España nacional tenía un mando único, militar y político. La República tenía un mando múltiple. El mando gubernamental, los rusos por otro lado, los partidos políticos por otro. No había, el presidente de la República no pintaba nada. ¿Sí? Fue uno de los motivos de la pérdida de la guerra. No tenían un mando único y en algunos casos hubo dentro del campo republicano 2 guerras civiles. En mayo del 37
Y en marzo del 39, entre ellos, que eso pone en manifiesto que no había un mando único, ni había unidad, ni había nada. El pensamiento estratégico de la guerra en tierra de Franco era la guerra de maniobras, la guerra de movimiento. Es decir, la fuerza se está moviendo constantemente, que contrastaba con la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra estática, una guerra de trincheras. Todo el mundo, franceses, ingleses, alemanes, todos estaban en sus trincheras quietos. Fue un precedente de la guerra que luego hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra de maniobras. Los alemanes estuvieron aquí en España muy cerca de Franco. Los alemanes dependían de Franco y aceptaron el mando de Franco y aprendieron muchas cosas de Franco. Y la guerra de maniobras que inicia la Segunda Guerra Mundial a base de tanques está claramente, es una copia de las maniobras de Franco. Y luego otra novedad en la guerra civil nuestra fue la coordinación de tierra con la aviación. La aviación militar había empezado en la guerra del 14, pero se limitaba solo a informar del enemigo y a tirar bombas de 6 kilos, ¿no? Que eran todo lo que había. Pero Franco, con el general Varela, hace otra cosa, que es coordinar la acción de la aviación con la acción terrestre, hasta el punto de que el célebre avance por el Valle del Tajo del general Varela desde Badajoz a Madrid. Varela era el jefe único y en las órdenes diarias se daba la orden para aviación y la orden para tierra, y los aviadores sabían cómo se iban a mover los de tierra y los de tierra sabían cómo se iba a mover la aviación, y la aviación bombardeaba adelantándose a las acciones terrestres. Fue la primera vez que yo sepa que en un avance, en una campaña, porque el avance por el Tajo fue una campaña militar, en que esa campaña militar se instrumentó la coordinación aérea, y a mi juicio la superioridad aérea de Franco fue lo que determinó que se pudiera hacer ese avance, aparte de la valentía de las fuerzas de tierra. Bueno, el pensamiento estratégico de Franco en el aire, pues aquí me estoy yendo. Una cosa que parece muy sencilla, y que a propósito, tu abuelo tuvo gran parte en la concepción de esta nueva estrategia, que era separar la aviación táctica de la estrategia, de la estratégica. ¿Qué quiere decir eso? La aviación táctica es la que acompaña los combates. La aviación estratégica se plantea grandes objetivos a larga distancia para la guerra, ¿no? ¿Qué hicieron los republicanos? Única aviación. Esa aviación concentrada en Albacete. La aviación nacional táctica y estratégica se movía en bases acompañando a la guerra. La aviación republicana estuvo toda la guerra fija en Albacete. El general Kindelán fue el primero que dijo que para conseguir el éxito en tierra había que dominar el cielo. Pero durante los primeros meses de guerra la capacidad aérea estaba muy volada, internacionales. Y ¿qué es lo que le dio, a mi juicio, la ventaja a la aviación nacional? La estrategia de los aeródromos. Ya, los republicanos solo tenían 2 aeródromos base, muy grandes, muy bien dotados: Albacete y Alcalá de Henares. Pero las batallas se producían por toda España. Los nacionales construían aeródromos de tierra que estaban a 30 kilómetros del combate. ¿Qué quería decir eso? Pues que un avión, fuera de caza o de bombardeo,
Si salía de un aeródromo que estaba a 30 kilómetros, el tiempo útil de su vuelo que podía dedicar a combatir era muy alto. Sin embargo, la aviación republicana, al tener que ir, por ejemplo, pues desde Albacete, pues no sé, a Salamanca, el caso luego les hablaré de la batalla de Brunete, de que los cazas republicanos salían de Albacete para combatir en Brunete, pero el tiempo que tenían útil de combate eran 20 minutos y las escuadrillas nacionales tenían sus aeródromos en Ávila y entonces pues, el tiempo útil de combate pues, eran 2 horas. Claro, el dominio fue apabullante. Bueno, el pensamiento estratégico de Franco en el mar. No tuvo pensamiento estratégico, pero que demostró que podía impedir a la marina enemiga el abastecimiento militar de aparatos, armas, municiones, hombres, estando en inferioridad. No sé si saben ustedes que en el momento del alzamiento todos los barcos grandes, menos uno, que luego se hundió, Baleares, quedaron en manos de la República. Y Franco se quedó con barcos muy pequeños y de poca dimensión, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso consiguió, durante, por ejemplo, la campaña del norte, bloquear el puerto de Gijón, bloquear el puerto de Santander, bloquear el puerto de Bilbao, de forma que no podían los republicanos abastecerse de armamento, ¿no? Perdón, pero yo tengo que ir así de prisa. El pensamiento estratégico les he hablado ahora, las acciones estratégicas. Por ejemplo, el cruce del Estrecho. Estalla la guerra y donde está la fuerza militar más importante está en Marruecos. Pero ¿cómo se lleva la tropa de Marruecos? La tropa y el armamento, claro, a la península. Primero, Franco estaba en inferioridad naval. Tenía barcos muy pequeños y además los barcos grandes estaban en el estrecho vigilando y pidiendo que se pudiera. Pues entonces se inventa el transporte aéreo. Es la primera operación militar de importancia que se hace en la historia. Así como Alhucemas antes en Marruecos había sido el primer desembarco naval, Franco hace el primer transporte aéreo de tropas. Y aquí me paro. Otra acción estratégica, el avance por Badajoz. Cuando cruza el estrecho y Sevilla se hace nacional, los generales republicanos se van a Córdoba esperando que para ir a Madrid tienen que pasar por Córdoba. Franco va por Badajoz. ¿Por qué? Primero, ahí demuestra el pensamiento estratégico. Primero, para buscar la unidad del territorio nacional, norte y sur. Castilla se había quedado separada de Andalucía. Y entonces no va por Córdoba, que es el camino más corto para ir a Madrid, va por Badajoz. La primera razón, porque unifica la zona. La segunda, porque asegura la frontera portuguesa. Al entrar por Badajoz, Portugal, que era un aliado nacional, vamos a decir así, desde Galicia hasta Andalucía, toda la frontera portuguesa queda en manos de Franco. Con lo cual, es una nación por donde pueden venir armamento, puede venir tropas, puede venir ayuda, ¿no? Y tercero, porque hay un ferrocarril que se llama el Ferrocarril de la Plata, que va desde Sevilla hasta León, y que era precisamente un transporte masivo, vertical,
que era paralelo a la frontera portuguesa y por tanto Franco se garantiza que puede mover las tropas que vengan de Marruecos, las puede llevar al norte. Esas son las tres razones por las que hace Badajoz y que sorprende a sus propios compañeros militares republicanos que le estaban esperando en Córdoba. Vamos a ver aquí. Perdón, porque aquí me he saltado. Bueno, la siguiente operación en los primeros días de la guerra, estamos hablando de las 2 primeras semanas, en primeros de agosto, la toma de Badajoz y la toma de Irún. ¿Y por qué Irún es tan importante? Porque Irún abre la puerta a la frontera con Francia. Entonces, garantizada la frontera con Portugal, Franco lo que está es abriendo otra frontera, precisamente pensando en el abastecimiento de fuerzas de armamento, ¿no? La toma de Irún por Guipúzcoa y el puerto de Ancharinea en el Baztán, en Navarra, que son las 2 accesos terrestres claros para poder traer masivamente transporte, ¿no? Otra acción estratégica de Franco, el avance por el Valle del Tajo, que ya he comentado, ¿no? Con un mando táctico único tierra-aire, que era Varela. La desviación a Toledo, cuando todo el mundo estaba esperando, bueno, el gobierno republicano se marcha de Madrid el día 5 de noviembre del 36 porque está ya en Toledo, pero Franco para el avance en Toledo para rescatar Toledo y el Alcázar de Toledo. Es una utilización propagandística de un mito internacional, porque la prensa internacional había hablado del Alcázar de Toledo, había creado era un elemento muy conocido en todo el mundo, ¿no? Y ahí me recuerda una decisión parecida que tuvo Eisenhower en el desembarco de Normandía, que en un momento determinado se acabó el suministro de chicle. Y entonces Eisenhower pensó, si la tropa ve que no somos capaces de suministrarles chicles, van a pensar que luego no van a ser capaces de suministrarles balas. Entonces, se para todo el mundo 3 días. Esos 3 días se justifican para limpieza, armamento, para descanso de la tropa, para no sé qué, hasta que llega el chicle. Parece una tontería. Y yo pienso que es una decisión estratégica importantísima. Parar todo el avance del desembarco porque te falta chicle. Bueno, pues Franco hizo algo parecido con Toledo. Y hay unos elementos estratégicos para mí, ahí los pongo el punto 7, aceptar los fracasos militares y convertirlos en factores de éxito. Eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Pero voy a contar yo una serie de situaciones en que esto se produjo. Primero, el asalto de Madrid, ahí tienen ustedes puesto que el asalto se pretendía entrar en Madrid, se inicia el asalto el día 6 de noviembre del 36, porque el objetivo era conquistar Madrid, porque eso tenía una repercusión internacional tremenda. Todo el mundo daba por hecho que Franco entraba en Madrid, pero no entró. El día 23 de noviembre, después de poner toda la carne en el asador, no se consigue avanzar. Aquí contaría anécdotas de un italiano, una tanqueta italiana, un teniente italiano al que le cogen la orden general de Varela y entonces se enteran los republicanos, Vicente Rojo, por dónde va a ser el ataque, que va a ser por la Universitaria, y se van todos a la Universitaria para impedir que puedan entrar los nacionales, ¿no? Bueno, el caso es que el día 23 reúne a sus generales, entre ellos a Varela,
Franco y dice: la universitaria es un fracaso. Sabemos que los comunistas han preparado la guerrilla urbana dentro de Madrid. Era verdad. Se habían organizado a nivel de manzana, había una organización civil del Partido Comunista, hay muchísimos documentos sobre ello, especialmente los documentos comunistas, y estaba con cócteles Molotov para tirar a los tanques desde las azoteas, desde los balcones. Se habían hecho túneles entre las casas, comunicando las casas unas con otras por los sótanos, y tenían una información clarísima de que iba a haber una guerrilla urbana muy importante. Entonces Franco piensa, aparte de la sangre que iba a costar de españoles de un lado y de otro, piensa en la destrucción de Madrid. ¿Sí? Para una guerrilla urbana voy a tener que demoler Madrid, renuncio a Madrid. Y le dejo al gobierno republicano el problema de alimentar a 1 millón de personas, que luego pasaron un hambre terrible durante la guerra. Pero es el reconocimiento de un fracaso. ¿Y qué hace? Y bueno, pues entonces, si renuncio a Madrid, lo que hago es el cerco a Madrid, que es de enero a marzo del 37. Entonces, el objetivo estratégico era el control del centro de la península, no era el control de Madrid, era el control del centro. Porque, como sabéis, como saben, todos los transportes nuestros son radiales. Si tú controlas el centro, controlas los transportes ferroviarios, los transportes de carretera, controlas todo, ¿no? Bueno, entonces la batalla del Jarama, una de las batallas por el cerco de Madrid, queda en tablas, y la batalla de Guadalajara, por una serie de problemas, los italianos desobedecen las órdenes de Franco, hay una tormenta de esta brutal, que en el mes de marzo se ponen en Guadalajara a 10 grados bajo cero, no puede actuar la aviación española, nacional, y fracasa Guadalajara. O sea, que primero fracasa el asalto a Madrid, lo reconoce. Luego fracasa el cerco a Madrid, y en marzo del 37 lo reconoce. Y crea un nuevo objetivo. Si no puedo con Madrid, me voy al norte. La campaña del norte, la campaña del Cantábrico. ¿Por qué? Pues el primer problema, ya esto lo estropeó. El primer problema, perdón, estoy tratando. El primer problema es que era el territorio republicano estaba dividido en dos, porque todo el norte, de Asturias a Francia, todo era republicano. Después, debajo de Castilla y Aragón, eran nacionales. Y luego, a partir de Madrid y Levante, era republicano. Los republicanos estaban en dos zonas. Pues esto tengo que ser muy rápido porque ya... Entonces, desde Albacete, los aviones republicanos no podían defender el Cantábrico. El Cantábrico, la campaña del Cantábrico se gana porque la aviación nacional domina el cielo, y las conclusiones son, ustedes tienen ahí eso, pero las conclusiones son que Franco hace 100.000 prisioneros republicanos e incorpora a su ejército 200.000 personas, se hace con la industria del carbón y del acero, y a partir de ese momento, desde el punto de vista del material, ya la guerra está ganada. Se produce luego la ofensiva de Brunete, en que Vicente Rojo, el jefe del Estado Mayor republicano, plantea un ataque masivo en Brunete por el punto donde más débil era la línea nacional. La respuesta de Franco es que en 24 horas la Legión y los regulares están combatiendo en Brunete, precisamente por el ferrocarril de La Plata. La aviación nacional se traslada en 3 días a Ávila,
no solo los aparatos, sino los talleres también. Se hace una patrulla aérea permanente, el general Quindelán, en que estaba siempre sobre Brunete de día, estaba constantemente una patrulla volando. Cuando venían, de vez en cuando venían los aviones republicanos, los eliminaban. Hasta el punto de que en la batalla de Brunete, la aviación republicana pierde 103 aviones, que era más de la mitad de la flota militar. La pérdida de Teruel es otra manifestación. La campaña de Aragón, dividir de nuevo la zona republicana, la divide entrando por Vinaroz al mar y deja Cataluña para un lado y Valencia en otro. La batalla del Ebro es una gran batalla de desgaste, y me voy a permitir darles aquí, estoy tratando, lo siento, el día de mañana se hará una edición de las conferencias y yo completaré lo que ahora no he dicho. Y aquí he puesto una lista de la visión militar de Franco de la guerra de Marruecos. Esto son elementos, nunca Franco, por disciplina militar, nunca Franco habló de qué es lo que había que hacerse en Marruecos, pero dejó escritos de su pensamiento. Yo, de las cosas que he recogido por mi cuenta, les informo. Primero, Franco pensaba que Marruecos necesitaba un ejército colonial independiente del resto del ejército español, que fuera profesional y voluntario, es decir, los regulares y la legión. Él pensaba que lo fundamental es la calidad de las tropas y no el número de tropas. Luego, la prioridad las armas automáticas. Era mejor tener menos gente con armas automáticas que tener mucha gente con fusiles. Luego en Marruecos él fue siempre defensor de la doble acción militar y política, siempre en paralelo. Es decir, que el ejército tenía que ocuparse de guerrear, pero el ejército a su vez hacía la acción política con los jefes de las cábilas. En Marruecos había 63 o 65 cábilas. Pues era poner de nuestra parte a esos caídes, la mayoría de las veces con dinero. Tenía muy claro, Franco, que la guerra de Marruecos no podía basarse en los oficiales no podían ni debían aplicar los reglamentos militares, sino que, como era una guerra de guerrilla, que el oficial debía de adaptarse a la guerra del bereber. Y luego pensaba que Alhucemas, que era el foco de la rebelión oriental, la zona de Melilla, la cábila más importante y más guerrera era la de los Beni Urriagel, que era donde era Abdelkrim, y él pensaba que mientras los Abdelkrim y los Beni Urriagel estuvieran vivos, la guerra iba a mantenerse. Y efectivamente, cuando se hizo el desembarco de Alhucemas, se desencadenó el fin de la guerra. Lamento no poder haber sido más amplio, pero me he comprometido a no hablar más de 45 minutos, así que muchas gracias por su atención y hasta la próxima.